Nunca olvidaré la forma en que sus manos temblaban al entregarme esa propina de $20,000. Vicente Calderón, de 84 años, sentado en el asiento trasero de mi viejo Honda Civic, que aún olía al fracaso de mi negocio de jardinería. La lluvia de octubre golpeaba las ventanas con tanta fuerza que apenas podía oírlo hablar, pero sus palabras atravesaron todo como si estuvieran destinadas solo para mi alma. «¿Me recuerdas a alguien que perdí?», susurró, presionando su tarjeta de visita en mi palma con esos dedos temblorosos. Sus ojos estaban húmedos con lágrimas que luchaba por no derramar, y algo en ese momento se sintió más grande que nosotros dos, como si el universo hubiera conspirado para colocarnos en ese exacto lugar en ese preciso segundo. 12 horas después, estaba muerto. Me enteré por una llamada de su abogado a las 6 de la mañana y de repente me encontré en una oficina del centro llena de mármol y cuero, aprendiendo que este desconocido me había dejado $89 millones. Mis manos se entumecieron al oír el número. Mi cerebro no podía procesarlo. Seguía pensando que se habían equivocado, que en cualquier momento alguien entraría a explicar el error. Pero cuando su abogado, Arturo Benítez, me contó por qué Vicente me eligió, cuando leyó esa carta manuscrita que Vicente había escrito solo horas antes de morir, me derrumbé allí mismo en esa silla de cuero cara. Lloré como no lo había hecho desde que tenía 5 años y mi abuela falleció. El guardia de seguridad vino corriendo porque pensaron que tenía una emergencia médica. La verdad que Vicente descubrió sobre mi familia, sobre una conexión que ninguno de los dos sabía que existía hasta su último día en la tierra, lo cambió todo. Creía que sabía sobre el destino, sobre el fracaso y sobre los extraños que pasan por nuestras vidas. Este amargado y moribundo anciano no solo me había dado dinero, me había devuelto la fe en las segundas oportunidades, y lo había hecho porque vio en mí algo que yo había dejado de ver meses atrás, cuando los bancos embargaron todo lo que había construido. 6 meses después de ver cómo las excavadoras derribaban el invernadero que había construido con mi padre, Roberto, estaba durmiendo en mi auto detrás de un supermercado. Los asientos de cuero de mi Honda Civic 2015 se habían convertido en mi cama, mi oficina y mi prisión, todo en uno. Cada mañana me despertaba con el sonido de los camiones de entrega retrocediendo, sus alarmas pitando como mi nuevo reloj despertador. Conducía hasta el McDonald's de la calle, compraba un café de $1 y usaba su baño para afeitarme y cepillarme los dientes, como si me preparara para un trabajo real en lugar de otro día transportando extraños por la Ciudad de México. Mi negocio de jardinería, Jardines Hernández, había empleado a 12 personas en su mejor momento. Teníamos contratos con 5 clubes de campo, 2 docenas de residencias de lujo y el jardín botánico de la ciudad. Mi hermano menor, Diego, se encargaba del mantenimiento de los equipos, manteniendo nuestra flota de camiones y cortadoras funcionando como la seda. Mi padre, Roberto, quien había fundado la empresa en 1992 con nada más que una camioneta oxidada y una cortadora manual, venía todos los viernes a recorrer nuestros proyectos con el pecho hinchado de orgullo por lo que habíamos construido juntos. Ahora, Diego no respondía a mis llamadas. La última vez que hablamos me dijo: «Bruno, no solo perdiste un negocio, perdiste los fondos para la universidad de mis hijos, mis pagos de hipoteca, mi fe en ti como hermano». Esas palabras dolieron más que cualquier declaración de quiebra. Mi padre dejaba mensajes de voz preguntando si necesitaba dinero, siempre cuidando de formularlo como si me pidiera un favor. «Hijo, tengo demasiado efectivo en ahorros sin hacer nada. ¿Me harías el favor de usarlo un poco?». Era demasiado orgulloso para aceptar, demasiado terco para admitir que comía ravioles en lata fríos porque no podía pagar la tarifa del microondas en la gasolinera. La aplicación de Uber se convirtió en mi salvavidas de formas que nunca imaginé cuando la descargué. Cada notificación significaba una posibilidad. Tal vez gasolina para otro día. Tal vez suficiente para una ducha en la parada de camiones. Tal vez, si tenía suerte con carreras al aeropuerto, suficiente para pagar un mes más en el almacén que guardaba lo que quedaba de mi vida.
las herramientas de mi padre, álbumes de fotos de cuando el negocio prosperaba, el escritorio de caoba donde había firmado contratos por cientos de miles de dólares. Mi exesposa María tenía razón en una cosa antes de irse. Estábamos sentados en nuestra cocina, la de encimeras de granito que insistí en tener para mantener las apariencias incluso cuando el negocio fallaba. Me miró con una mezcla de amor y frustración y dijo: «Bruno, eres demasiado terco para pedir ayuda hasta que ya estás ahogándote, y para entonces todos a tu alrededor se ahogan también». Se mudó de vuelta a Guadalajara después del divorcio, llevándose a nuestra hija Paula. Tenía visitas supervisadas una vez al mes cuando podía pagar la gasolina para ir allá. Paula tenía 7 años, lo suficiente para saber que algo andaba mal, pero lo bastante pequeña para creerme cuando le decía que solo estaba entre aventuras. Esa mañana de martes en octubre, la lluvia caía a cántaros. La lluvia de la Ciudad de México tiene un frío particular en otoño, como una advertencia de la naturaleza de que el invierno llega quieras o no. Mis limpiaparabrisas necesitaban cambio, dejando rayas de agua que hacían que cada viaje pareciera ver el mundo a través de lágrimas. Había estado despierto desde las 4, había hecho 3 carreras ya, ganado $43 después de gasolina. La matemática en mi cabeza era constante y cruel. $43 significaban un día más en el almacén, pero también nada de cena esa noche. Cuando apareció la solicitud de carrera, casi la rechacé. Recogida en el aeropuerto, Terminal B, hacia el centro. 45 minutos de ida si el tráfico cooperaba, lo que nunca hacía bajo la lluvia. Mi tanque de gasolina estaba casi vacío. Esa luz naranja burlándose de mí, como si supiera que había estado poniendo exactamente 3 galones a la vez durante semanas. Ya había calculado que necesitaba exactamente 3 carreras más para pagar el almacén, 4 si quería comer algo además de sándwiches de mantequilla de maní. Un día más, murmuré aceptando la carrera. Se había convertido en mi mantra, mi oración, mi promesa a nadie en particular. Solo sobrevivir un día más. Conduje hacia el aeropuerto por calles que una vez había atendido, pasando por el Club Campestre del Sur, donde había instalado un jardín de meditación japonés apenas 18 meses antes. Los cerezos que planté probablemente aún florecían, cuidados por cualquier empresa que se había apoderado de mis contratos cuando se corrió la voz de que Jardines Hernández se hundía. El éxito al fracaso en esta ciudad ocurría rápido, pero el fracaso al olvido aún más rápido. No tenía idea de que en exactamente 53 minutos un extraño moribundo me entregaría un cheque que lo cambiaría todo, o que su historia se entrelazaba con la mía de formas que me harían cuestionar todo lo que creía saber sobre el azar, la familia y el peso del perdón no dicho. Vicente Calderón esperaba en la Terminal B, luciendo como el dinero mismo. No el tipo de riqueza ostentosa que grita atención, sino la callada que susurra en abrigos de cachemira y zapatos de cuero italiano hechos a mano, valiendo más que mi auto. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado a pesar del viento en la zona de recogida y se mantenía erguido con la postura recta de alguien que nunca había tenido que disculparse por ocupar espacio en el mundo. Pero sus ojos contaban otra historia. Eran huecos, perdidos, del tipo que había visto en mi propio espejo cada mañana durante los últimos 6 meses. Cuando abrí el maletero para cargar su única maleta, una pieza de cuero vintage con esquinas de latón, me tocó el hombro con gentileza. Gracias por venir con este clima. Sé que el viaje debe haber sido difícil. Durante los primeros 10 minutos del trayecto, preguntó sobre mi vida con un interés genuino que me tomó por sorpresa. La mayoría de los pasajeros me ignoraban por completo o hacían charla superficial sobre el tiempo. Vicente hacía preguntas reales, del tipo que requerían respuestas verdaderas. «¿Qué te trajo a conducir?», preguntó, con un suave acento mexicano que el dinero y los años lejos no habían borrado del todo. «El negocio se hundió», respondí, tratando de mantenerlo simple. «Empresa de jardinería, malos contratos, peor timing, negocio familiar». Algo en su tono me hizo responder con honestidad. «Mi padre, Roberto, lo empezó en 1992.
Lo construyó de la nada a algo especial. Lo tomé hace 5 años. Pensé que podía hacerlo aún más grande. Expandí demasiado rápido. Pedí prestado en exceso. Confié en la gente equivocada. Vicente se quedó en silencio por un largo momento, mirando la autopista empapada de lluvia. Luego dijo: mi hijo quería expandir el negocio familiar también, distribución farmacéutica. Habíamos construido una operación regional sólida, pero él quería ir nacional. Le dije que esperara, que fuera paciente, que el mercado no estaba listo. Discutimos terriblemente. Su voz se quebró en esa última palabra y miré por el retrovisor para verlo presionando sus dedos contra los ojos. Eso fue hace 37 años, continuó. 15 de octubre de 1987. Lo recuerdo porque era el día antes de su cumpleaños 22. Le había comprado un reloj, un Rolex, grabado con «La paciencia construye imperios». Lo arrojó al otro lado de mi oficina. Dijo que lo asfixiaba, que nunca confiaría en él para ser más que mi sombra. El dolor en su voz era tan crudo que parecía haber sucedido ayer, no décadas atrás. En un semáforo en Avenida Insurgentes, sacó su teléfono con dedos temblorosos, deslizando hasta encontrar lo que buscaba. «Mi hijo, Bruno», dijo, mostrándome una foto descolorida. «Tendría tu edad ahora». Mi estómago se hundió como si hubiera conducido por un precipicio. El joven en la foto podría haber sido mi primo, mi hermano, yo en otra línea temporal. Los mismos ojos castaños con motas doradas, la misma mandíbula terca, las mismas manos ásperas que conocían el trabajo real a pesar de la ropa cara. Su nombre era Bruno, Bruno Timoteo Calderón. Murió en un accidente de motocicleta 3 semanas después de nuestra pelea. Había estado bebiendo, enojado, tratando de probar algo a alguien que nunca tendría la oportunidad de verlo. Vicente estudió mi rostro en el espejo con una intensidad que me hizo aferrar el volante con más fuerza. «Tienes los mismos ojos, castaños con esas pequeñas motas doradas que captaban la luz cuando se emocionaba por algo». La conversación se volvió intensa sin que ninguno lo pretendiera. Vicente preguntó sobre mi padre, sobre nuestra relación, sobre si nos habíamos reconciliado después del fracaso del negocio. Me encontré contándole a este extraño cosas que ni siquiera me había admitido a mí mismo. Cómo había fallado al legado familiar. Cómo mi hermano Diego me culpaba por perder su trabajo y su estabilidad. Cómo mi padre aún me defendía ante todos en la iglesia y la ferretería a pesar de mi fracaso espectacular. «Suena como un buen hombre», dijo Vicente suavemente. «El mejor», coincidí, «lo que hace que decepcionarlo sea aún peor». «Detente», dijo Vicente de repente cuando nos acercábamos al centro, su voz urgente pero no demandante. «Por favor, solo un momento. Necesito recuperar el aliento. Encontré un estacionamiento de farmacia. Me detuve en un espacio alejado de los otros autos. La lluvia tamborileaba en el techo como dedos impacientes. Vicente respiraba con dificultad, no por esfuerzo físico, sino por el peso de lo que cargaba. «Volé aquí para visitar su tumba», dijo finalmente. «Primera vez desde el funeral. He llevado una carta para él durante 30 años, reescribiéndola cada cumpleaños, cada aniversario de su muerte. Nunca lo bastante valiente para leerla en su lápida. 37 años de aeropuertos, hoteles y salas de conferencias, y no podía conducir 20 minutos al cementerio». «¿Por qué ahora?», pregunté, girándome en el asiento para enfrentarlo adecuadamente. La lluvia se había intensificado, creando una cortina alrededor nuestro que hacía que el auto pareciera un confesonario. «El doctor me dio 3 semanas», dijo Vicente con naturalidad, como si discutiera una fecha límite de negocios. «Cáncer pancreático, etapa 4. Aparentemente, ha estado creciendo por meses mientras yo revisaba informes trimestrales y propuestas de adquisición. Es curioso cómo tu cuerpo puede estar muriendo mientras tu mente planea la expansión del próximo año». Las palabras me golpearon como un puñetazo. Este hombre, este extraño que acababa de compartir su mayor arrepentimiento conmigo, contaba sus días restantes en horas.
No tengo a nadie más, Bruno, continuó. Y oírlo decir mi nombre, el mismo que el de su hijo muerto, me envió escalofríos por la espalda. Mi esposa Elena murió hace 10 años, ataque al corazón mientras dormía. No hay otros hijos, solo abogados y empleados y una fortuna que se siente como un monumento a mi soledad. ¿Sabes lo que es tener todo y a nadie a quien dejárselo? Nadie que te recuerde por algo más que tu firma en sus cheques. Sacó su chequera del bolsillo del abrigo, un objeto encuadernado en cuero que parecía más viejo que yo. Sus manos temblaban mientras abría un bolígrafo de oro. «Déjame pagarte por tu tiempo», dijo. «La app maneja el pago, señor Calderón, no necesita. Esto es diferente». Su pluma se movió por el cheque con sorprendente firmeza. «Esto no es por el viaje, es por la conversación. Es por escucharme sin juzgar, sin tratar de hacerme sentir mejor con platitudes vacías». Arrancó el cheque con cuidado, lo dobló una vez, 2, y me lo entregó. «Prométeme que no lo mirarás hasta llegar a casa. Prométeme que esta noche, antes de dormir donde sea que duermas, llamarás a tu padre. Dile que lo quieres, dile que lo sientes, dile cualquier cosa menos nada». Sus ojos eran feroces ahora, urgentes. «Daría todo lo que tengo, cada dólar, cada propiedad, cada inversión por una pelea más con mi hijo sobre planes de expansión. Solo una oportunidad más para decir, tenías razón, Bruno. Debí confiar en ti. Debí ver que tu impaciencia venía de la pasión, no del irrespeto». Luego me entregó su tarjeta de visita, de cartulina cara con letras en relieve. «Si alguna vez necesitas algo, lo digo en serio, no dinero, no solo, sino alguien con quien hablar que entienda lo que significa fallar en lo único que importa». Lo llevé el resto del camino al Hotel Gran Vía en el centro, ninguno hablando, pero el silencio se sentía pleno, no vacío. Al llegar, insistí en ayudarlo con su maleta, a pesar del botones que se apresuró. En la gran entrada bajo el toldo Art Deco que había resguardado a la élite de la ciudad por 100 años, Vicente me apretó la mano con ambas suyas. «¿Sabes cuál es la ironía más cruel?», dijo, con gotas de lluvia atrapadas en sus pestañas. «Pasé 37 años construyendo un imperio de cientos de millones y cambiaría cada centavo por un argumento más con mi hijo sobre planes de expansión, por una oportunidad más de verlo salir furioso de mi oficina, sabiendo que volvería al día siguiente con hojas de cálculo nuevas y determinación fresca». Apretó mi mano más fuerte. «Tu padre está vivo, Bruno. Respira. Espera. Espera. No lo hagas esperar 37 años por un fantasma que visite». Después de que desapareció en el hotel, me quedé en mi auto por 20 minutos, motor apagado, solo sosteniendo el cheque doblado y su tarjeta. Finalmente, conduje de vuelta a mi lugar habitual detrás del supermercado. Esperé hasta que el estacionamiento estuviera quieto y desdoblé el cheque. $20,000. La cantidad estaba escrita con la letra temblorosa de Vicente, pero la firma era audaz, decisiva. $20,000 de un extraño que vio a su hijo muerto en mis ojos. Llamé a mi padre a las 10 de la noche, sabiendo que estaría despierto, probablemente en su taller, arreglando algo para evitar pensar en su hijo fallido. Cuando contestó, no pude hablar por 10 segundos. «Bruno», dijo con preocupación inundando su voz. «Hijo, ¿estás bien?» «Papá», logré decir. Y entonces todo salió a borbotones. Vicente, la foto de su hijo, el cheque, el peso de la decepción generacional, el miedo de haber arruinado todo lo que nuestra familia había construido. Lloré al teléfono como un niño, sentado en mi auto en un estacionamiento de supermercado, con la lluvia aún golpeando el techo. «Voy para allá», dijo mi padre simplemente. «¿Dónde estás?» Condujo 2 horas a través de la tormenta desde San Luis Potosí. Me encontró en ese estacionamiento y me abrazó mientras lloraba por mis fracasos, por el hijo fantasma de Vicente, por el extraño que me había dado dinero que no merecía y una misión que no sabía cómo completar. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó a las 6, sacándome del sueño más profundo que había tenido en meses.
Había pasado la noche en la casa de mi padre en San Luis Potosí, en mi habitación de infancia con los mismos trofeos de béisbol en el estante y pósters descoloridos en las paredes. El identificador mostraba un número desconocido de la Ciudad de México. Señor Hernández, soy Arturo Benítez de Benítez y Asociados. Soy el abogado del señor Calderón. Me temo que tengo noticias difíciles. El señor Calderón falleció anoche. Mis manos se entumecieron. El teléfono casi se me resbaló. Anoche, pero lo dejé en el Hotel Gran Vía ayer por la tarde. Se fue en paz mientras dormía. El personal del hotel lo encontró esta mañana cuando no respondió a su llamada de despertador. Señor Hernández, necesito que venga a mi oficina esta mañana. El señor Calderón hizo cambios significativos en su testamento ayer por la noche y le conciernen directamente. El viaje a la Ciudad de México se sintió surreal. Mi padre insistió en venir conmigo, sentado en silencio en el asiento del pasajero de mi Civic, ocasionalmente alcanzando para apretar mi hombro. El cheque de $20,000 aún estaba en mi billetera, sin cobrar, sintiéndose más pesado de lo que debería. Benítez y Asociados ocupaba el piso superior de una torre del centro, todo mármol y caoba, del tipo que te hace susurrar involuntariamente. Arturo Benítez parecía haber sido más que el abogado de Vicente. Sus ojos estaban enrojecidos, su traje usualmente perfecto un poco arrugado. Parecía haber perdido a un amigo, no solo a un cliente. El señor Calderón me llamó a las 8 de la noche anoche. Comenzó Arturo, indicándonos sentarnos en sillas de cuero que probablemente costaban más que la nómina mensual de mi negocio fallido. Fue muy insistente en cambiar su testamento de inmediato. Intenté sugerir que esperáramos hasta la mañana, pero dijo, y lo cito, «He esperado 37 años de más, ni una noche más». Arturo abrió una carpeta manila con documentos cubiertos de lenguaje legal y la firma de Vicente al pie de cada página. Señor Hernández, Vicente Calderón le ha dejado toda su herencia, 89 millones en activos líquidos, propiedades en 7 estados y el control accionario de la distribución farmacéutica Calderón. La habitación giró. Mi padre me agarró el brazo para estabilizarme. «Eso es imposible», dije. «Ni siquiera me conocía. Nos encontramos ayer. Una conversación, un viaje desde el aeropuerto». «Sabía más de lo que crees», dijo Arturo, sacando una carta manuscrita en el papel personal de Vicente. «Dejó esto para ti. Insistió en que te la leyera personalmente, no solo entregártela». Arturo carraspeó y comenzó a leer con las palabras de Vicente. «Bruno, sé que tratarás de rechazar esto, así que te diré algo que te hará cambiar de opinión. Después de que mi hijo murió, mi esposa Elena y yo contratamos a un investigador privado. Queríamos saber sobre sus últimas semanas, las cosas que no nos contó, la vida que llevaba fuera de nuestras discusiones sobre negocios. Aprendimos que había estado saliendo en secreto con una chica llamada Juana Hernández. Tenía 19 años, trabajaba en una florería cerca de la universidad. Estaba embarazada cuando él murió. Todo mi cuerpo se enfrió. Juana Hernández era la hermana menor de mi padre. Había muerto cuando yo tenía 10 años, pero recordaba las historias susurradas en las reuniones familiares. Cómo había tenido un bebé a los 19, lo dio en adopción, nunca dijo quién era el padre. La mano de mi padre se apretó en mi hombro. Arturo continuó leyendo. Juana desapareció después de la muerte de Bruno. Buscamos por años, pero nunca pudimos encontrarla. Se mudó, cambió de teléfono, se desvaneció por completo. Elena nunca se perdonó por no intentarlo más. Podríamos haberla ayudado, apoyado, sido parte de la vida del niño. En cambio, nuestro orgullo y duelo nos hicieron dudar, y perdimos nuestra única conexión con nuestro hijo. Ayer por la tarde, después de dejarte, hice que mis investigadores hicieran una búsqueda más con tecnología moderna que no teníamos en los 80. Encontraron los registros de Juana. Murió en 2005, pero antes dio a luz a un hijo el 15 de junio de 1988. Lo dio en adopción a una familia en Puebla. El chico se llama ahora Sergio Mendoza. Tiene 36 años, está casado,
Tiene 3 hijos propios. Mi padre se levantó abruptamente caminando hacia la ventana. Juana nunca nos lo dijo, susurró. Nunca mencionó quién era el padre, solo que se había ido. Arturo siguió leyendo. Tu primo, el que tu tía Juana dio en adopción, ese era mi nieto. Se parece exactamente a como era mi Bruno. Los mismos ojos, la misma mandíbula terca, las mismas manos que conocen el trabajo. Lo confirmé todo ayer por la tarde. Pero esto es lo que me convenció de cambiar mi testamento. Podrías haberte aprovechado de un viejo moribundo ayer. Estaba vulnerable, emocional, claramente rico. En cambio, escuchaste. Me dejaste llorar. Me recordaste que los hijos tercos tratando de probarse a sus padres merecen perdón, no abandono. Eres familia, Bruno, de la manera que más importa. Eres el hombre que mi hijo habría sido, alguien que falla, que cae, pero que aún tiene suficiente corazón para consolar a un extraño en un estacionamiento mientras su propio mundo se derrumba. Conocí a Sergio Mendoza 3 semanas después en una cafetería en Puebla. Tenía los ojos de Vicente y la sonrisa de mi tía Juana, la que recordaba de fotos navideñas descoloridas donde siempre se paraba un poco apartada de todos, guardando un secreto que debía estar devorándola viva. Sergio trajo fotos de sus hijos, y mirarlos era como ver los rasgos de Vicente filtrados a través de generaciones, suavizados pero aún reconocibles. Siempre me pregunté por qué mi madre biológica me dio en adopción, dijo Sergio, removiendo su café lentamente. Mis padres adoptivos fueron maravillosos, me dieron todo, pero siempre hubo este vacío, este signo de interrogación. Ahora sé que me protegía de un duelo que no era mío para cargar. Estuvimos juntos en el funeral de Vicente la semana siguiente. La iglesia estaba llena de empleados, socios de negocios y políticos, pero Sergio y yo éramos la única familia. 2 extraños unidos por el ADN de un fantasma y el último deseo de redención de un viejo. Durante el elogio, hablé sobre el viaje de 40 minutos que cambió mi vida, sobre cómo Vicente me había dado más que dinero. Me había dado permiso para fallar sin convertirme en un fracaso. Con la herencia, no solo reinicié Jardines Hernández. Eso habría sido demasiado simple, demasiado pequeño para lo que el regalo de Vicente realmente significaba. En cambio, creé la Fundación Calderón, ofreciendo segundas oportunidades a dueños de pequeños negocios fallidos. No limosnas, sino ayuda para levantarse. Proporcionamos financiamiento puente, apoyo de mentores y, lo más importante, alguien que entiende que la quiebra no es un fallo moral, sino a veces solo mal timing encontrando peores circunstancias. Mi hermano Diego dirige la fundación ahora. Cuando le propuse la idea por primera vez, se quedó en la puerta de su apartamento por 1 minuto entero sin hablar. Luego dijo, ¿realmente vas a usar 89 millones para ayudar a gente que la cagó como nosotros? Cuando asentí, me abrazó por primera vez desde que nuestro negocio colapsó. Hemos ayudado a 400 familias a mantener vivos sus sueños en los 2 años desde que Vicente murió. Una panadería en el norte de la Ciudad de México que sufrió renovaciones inesperadas por códigos de salud. Una empresa de techos en Durango cuyo dueño tuvo cáncer y se atrasó en préstamos de equipo. Una florería en Querétaro que se sintió poéticamente apropiada, dirigida por una madre soltera que me recordó lo que mi tía Juana podría haber sido si hubiera tenido apoyo en lugar de vergüenza. Mi padre, Roberto, y yo cenamos todos los domingos ahora. Plantó un jardín conmemorativo para Vicente detrás de su casa, donde las rosas crecen salvajes y tercas, rehusando ser contenidas por bordes o podas convencionales. A veces, Sergio trae a sus hijos allí. Corren por los senderos riendo, recogiendo flores sin pedir permiso, sin saber que juegan en un monumento al perdón que tomó 37 años construir. El abogado de Vicente me dio un último mensaje 1 mes después del funeral. Era una nota que Vicente había escrito la mañana en que me conoció, probablemente mientras esperaba en el aeropuerto. Si estás leyendo esto, significa que finalmente encontré el valor para soltar. No dejes que el dinero sea tu monumento, Bruno. Déjalo ser la herramienta que construye puentes de vuelta a las personas que amas.
Cada negocio fallido es solo una familia exitosa esperando recordar lo que importa. Guardo la tarjeta de Vicente en mi billetera, junto a una foto de mi padre y yo en nuestro invernadero original antes de que las excavadoras lo derribaran. En el reverso de la tarjeta, Vicente había escrito algo que no noté hasta semanas después, en una letra firme, escrita antes de que el cáncer hiciera temblar sus manos. Cada final es solo un comienzo, esperando manos lo bastante valientes para construirlo. La semana pasada una mujer subió a mi Uber porque sí, aún conduzco una vez por semana. Mañanas de jueves, turno temprano, carreras al aeropuerto mayormente. Me mantiene con los pies en la tierra. Me recuerda de dónde vengo y cuán rápido puede cambiar la vida en el asiento trasero de un Honda Civic. Estaba llorando, hablando de su restaurante fallido, de cómo había decepcionado a sus padres inmigrantes que ahorraron décadas para ayudarla a abrirlo. Escuché. Al final del viaje, le entregué una tarjeta de la Fundación Calderón. Alguien me dijo una vez, le dije, que las personas tercas tratando de probarse merecen segundas oportunidades. Me miró la tarjeta, luego a mí. ¿Por qué ayudarías a una extraña? Pensé en Vicente, en esa mañana lluviosa de octubre, en cómo el duelo de un moribundo se convirtió en mi salvación. Porque 37 años es demasiado para esperar el perdón, y a veces los extraños son solo familia que no hemos reconocido aún. El invernadero que mi padre y yo estamos construyendo ahora, con Diego, con Sergio, con el dinero de Vicente, pero con nuestras manos, se erige en la misma tierra donde comenzó nuestro negocio original. Plantamos un roble en el centro con una placa que dice, para Vicente y Bruno Calderón, que nos enseñaron que algunas raíces corren más profundo que la sangre y algunas familias se construyen del perdón. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó a alguien a quien necesitas llamar, alguien a quien perdonar o pedir perdón, por favor comparte este video. Deja un comentario sobre tus propias segundas oportunidades, tus propias familias inesperadas y suscríbete a este canal porque cada semana comparto historias que nos recuerdan que nuestros fracasos son solo intermedios, no cortinas finales. Recuerda, estás a una conversación de cambiar la vida de alguien o de que la tuya cambie. A veces sucede en los lugares más inesperados, como el asiento trasero de un Uber en medio de una tormenta, con un extraño que ve en ti algo que has olvidado ver en ti mismo.